Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues le damos la bienvenida a un nuevo Patreon, a Song Moments, y nos trae a One OK Rock con la canción We Are. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Think that we're no one, we're nothing, not sorry. They push us, it's too late, not going back. 멤버야 기쁨을 동진이 매워서 마시다 감히 익숙해 한도의 가게를 지루한 것만 다시 이기는 것들이 미워 어려가 We're standing at the edge So young and hopeless Got demons in your head Madre mía, tío. Qué sonidazo. Esto es en directo. Em, este tipo de devoción del público solamente lo encuentras en bandas tipo baby metal, así de grandes, ¿sabes? No es ni medio normal, tío, la fascinación que tiene aquí la gente con esta banda. ¿Qué de gente hay aquí? Por favor. Bueno, pues Madre mía, sí, sí, sí. Desde luego es un grupo con influencias interesantes, ¿no? Em, yo diría que tiene las miras puestas en Estados Unidos, en cómo se hacían el tipo de rock este años 2000 o por ahí. Em, Me parece impresionante. Lo que y llevamos minuto y medio de esta We Are es, es impresionante porque, claro, es tal y como vemos aquí, este concierto tiene que ser una gira ambiciosa, desde luego, bueno, son decenas de miles de personas las que se ven sí, 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 ahí. sí. No sé exactamente cuántas son, pero es impresionante. Bueno, este We Are, que de hecho lo estamos leyendo en la letra, pero de todas maneras, para los que no podáis comprender este subtítulo en español de la letra, que está superpuesto a mitad de pantalla, bueno, pues funciona como una especie de manifiesto de resistencia juvenil, como una carta abierta dedicada a los inadaptados, a los incomprendidos, a aquellos que han sido aplastados por las rígidas expectativas de la sociedad moderna. Y claro, em, aquí es como encender un fuego en mitad de la tormenta. También simbolizan las cicatrices del pasado, que no son marcas de vergüenza, que son marcas de supervivencia. Em, y el mensaje principal es la reapropiación de la propia identidad, es decir, nos la quitó la sociedad, la volvemos a tener. Es, es importante, ¿no? El tener claro tu propio camino sin tener en cuenta o ignorar, ¿no? Lo que te digan los demás. Al fin y Efectivamente, al cabo es tu propia vida, claro. nadie tiene que vivirla por ti. Y bueno, pues hay estrofas que se debaten ahí como una atmósfera de contención emocional
Y bueno, vemos que en el estribillo todo explota, ¿no? Como un grito colectivo, ese We Are, a mí me pone los pellos de punta, David. Sí, sí, sí. Además que hay gente ahí lo que no está escrito. Sí, sí, Y yo no todos sé. con el relojito ese. Tenían que aprender aquí en Occidente, Sí, 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 sí. con la pasta que valen los conciertos últimamente, por lo menos que te den un relojito de estos que se ilumina. Eso, ya te contaré yo. A ver, tengo dos en teoría conciertos medio grandes. A ver si regalan algo que yo creo que no te van a dar Sí, van a regalar. Sí. ni las gracias, ni una cervecita. Ni los buenos días te da. Tengo en julio el de Lenny Kravitz y tengo al mes siguiente a Halloween. Así que, pero creo yo que no me van a dar nada. No, 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 me da a mí Así que esto no. que Son va. más agarrados. Tienen menos detalles que un Seat Panda, de verdad. Además, de verdad, Venga, vamos son a más continuar. agarrados que un chotis. Ya ves. You're standing on the edge, so young and hopeless. Got demons in your head. Never up beneath your feet. Not here to hold you. 'Cause we are the colors in the dark. Now covered in madness, but they just can't hurt us. They tell us we're nothing, keep walking and let me go. They are the weakest, don't even know anything to say when it will break your hearts off. When you're standing on the edge, so young and hopeless, got demons in your head. Never up beneath your feet, not here to hold you. 'Cause we are. Esta es la canción típica que une a todo el fandom A todos, sí, sí. con el grupo, ¿no? Así Que cada que, vez que dice el We Are, claro, claro, es como el de One, enfocan ¿no? al público y están desencajados, Es gritando. es como el himno de toda una generación de Sí, fans, ¿no? sí, sí. Es como el de One, ¿no? Eh, en Baby Metal. Bueno, pues, claro, obviamente hablaremos de los músicos, pero obviamente hay que hablar de Taka, ¿no? Taka es una demostración de un control em, de su instrumento vocal impresionante, ¿no? Tiene un rango dinámico y un carisma brutales, ¿no? Es decir, va perfecto para el rock moderno. Además, a nivel global, porque cantan en inglés y Sí, eso es muy focalizado al mercado internacional, que pronuncia bastante bien, por cierto, ¿no? sí, sí. Bueno, la técnica vocal de Taka ya de por sí es buenísima, es de alto nivel, bien en el apoyo del diafragma. Y eso que, fíjate tú el tema de la gestión del aire, porque Taka no se queda quieto, va recorriendo las pasarelas de un lado a otro, salta, gesticula. Sí, sí, em, está. sí, No sí, para, sí. no para. Y sin embargo, ¿tú le has escuchado algún problema de afinación en algún momento? ¿O que se quede sin aire? En absoluto. Yo alucino con la forma física de todos los músicos en Japón. Sí, sí. Habrá gimnasios Pero todos, específicos para ¿eh? músicos. Yo no sé si es que es lo que tú dices, que hay gimnasios para músicos, pero vamos. Tú te imaginas, estás corriendo en la cinta y te ponen el micro, ¿no? Y vas corriendo, pero con el micro, ¿no? Así, y vas cantando a ver si te va faltando el aire, ¿no? Pruebas de resistencia, ¿no? ¿Eh? Y En vez, tienes ahí a, no en vez de sé, las pesas, va levantando el pie de micro, así. tienes a Taka, tienes a Su Metal, tienes a Mayu, Ujú. tienes a Angie, a todas ahí. ¿Te imaginas ese gimnasio Sí, sí, tienes a Mayu con por toda esa ahí. gente? Ujú. Y entra aquí cualquiera y te quedas aquí y dices, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Madre mía.
Pues lo dicho, ¿no? Es decir, además, su voz en todo lo que hace, desde los tonos medios y graves a cuando te dice yo así el gesto, digo, porque va llegando bastante alto y, y lo hace con una fluidez brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Ese belting, esa voz de pecho que va tirando hacia arriba. También sosteniendo las notas, porque hay notas largas y sin embargo no hay ningún problema. Y me hace gracia porque, claro, tiene mucho carisma y hay veces que se pone así, tío, y la gente al reaccionar, digo, han visto al Mesías o algo, ¿sabes? Tienen esa adoración, ¿no? Bueno, pues de alguien que realmente, pues, tiene toda su atención. Tiene ese magnetismo, ¿no? Que se llama de un frontman. Perfecto, vamos a continuar y luego pues repasamos un poquito a los compañeros que son músicos muy buenos. Esto suena espectacular, que no suena un directo, suena como si ya fuera el disco producido, de verdad, impresionante. Someone else stand up tall to say I'm not Es que hasta afina bien el público, tío, hasta canta Sí, bien sí. el público. El We Are, eh, porque bueno, aquí hay conciertos que empieza a cantar el público y de pronto ve las nubes negras ahí y dices, Sí, uff, sí, viene, o se viene la te rompe tormenta. un cristal de la gafa. ¿Qué ha pasado aquí? Se te va la cobertura del móvil. Dice, están pasando cosas. No, no, pero afinan bien, afinan bien. Esto Sí, sí, sí. es, yo no sé si claro, la cultura, Madre mía, la y ver cultura a musical, sí. todo el estadio cantando, se Ujú. te tienen que poner los pelos de punta, pero... Sí, al final lo que viene, cuando tú estás en un concierto y tú lo sabes porque lo hemos vivido, es un sentimiento de hermandad. Cuando tú vas a un concierto y tienes el grupo, ¿no? Como interés común, pues de pronto te haces colega del de al lado, es decir, Sí, sí, te pero invita a vamos, una ¿no? cerveza, no sé qué y tal, Sí, sí, y no te sí. conoces de nada, pero como vamos al mismo concierto y nos gustan el mismo grupo, pues de pronto ya somos colegas, es como si nos Sí, conociéramos de sí, toda sí. la vida. Sí. Es, este tipo de cosas pasan. Bueno, pues hemos visto el solo de Toru. eh, bueno, cargado de peso armónico, tiene muy buena técnica, es evidente, ¿no? Toca muy limpio con ese delay y esa modulación. Creo que tiene esa atmósfera en la guitarra que sin hacer virguerías, todo lo que toca suena muy bonito, que encaja perfectamente con lo que es el tema. Me recuerda un poquito a los solos que te hace DH en U2, ¿no? Que no son Sí, sí. virguerías, pero te lo toca todo tan bonito que simplemente te queda Te admirado. quedas absorto, sí. Claro, efectivamente, ¿no? Pues es ese tipo de musicalidad, ¿no? Al final lo que se trata es de que te llegue, de que te pongan los vellos de punta y claro, aquí no se busca la pirotecnia, ¿no? En los solos, sino que, que ese sonido sostenga, ¿no? El clímax del estribillo y bueno, después esta riota con el bajo es un groove percusivo, muy, muy sólido en la rítmica. em,
Me parece que lo he visto tocar con dedos. Ahora lo veré. De todas maneras, es un... Con la ecualización que tiene, es como que se centra mucho en su zona de graves, ¿vale? No es de estos bajos que te buscan mucho por los agudos y medios, sino él se centra en sus graves y bueno, sobre todo se dedica a rellenar huecos, ¿vale? También mucha energía, porque toda la banda te transmite muchísima energía, interactúa Sí, se sí. ve con el público, muy dinámico. Eh, es un poco el contrapunto en cuanto a actitud de Toru. Toru es más tranquilo, es más sobrio, ¿vale? Y a mí me hace gracia también Tomoya en la batería, porque no solamente que toque bien, es que tiene controlado cada movimiento. Es decir, si de pronto toca un plato y hay un silencio, va retirando el brazo lentamente y te hace un movimiento así, ¿sí? Tal. Y dices tú, oh, qué control escénico tiene aquí el Sí, amigo. sí, sí. Así que, y bueno, y todo milimétrico. La verdad es que ejecuta los ritmos con una precisión quirúrgica. Se mueve casi como si estuviéramos ante un videoclip en vez de un concierto en directo. Todo muy cinematográfico, la forma de moverse de Tomoya y Sí, me hace sí, mucha sí. gracia, pero toca genial, toca genial. Y bueno, es el motor del tema, así que perfecto. Venga, vamos a continuar. When you're standing on the edge, so young and hopeless, got demons in your head. Never open is your feet, not here to hold you. 'Cause we are the colors in the dark, standing on the edge. Ah, bueno, flipante, ¿no? Ay, Increíble, ¿eh? Madre mía. Menudo final. me parece que este es en el domo de Osaka, ¿no? Bueno, creo que son 35.000 por ahí. 35.000 personas, así que figúrate. Todos cantando al unísono. Pero es, vamos, impresionante. Em, Y ese estribillo es alucinante, ¿eh? sí, está súper bien hecho, muy épico. Yo estoy, te tiras media canción con los vellos de punta. Am, Estamos aquí para sostenerte, somos los colores en la oscuridad. Tela, ¿eh? claro, entonces hay esa hermandad entre el público y el grupo, ¿no? Como si el público tiene ese momento de bajón, pues nosotros estamos aquí para ayudaros. Eh, la actuación transmite una sensación como de triunfo, de catarsis colectiva que transforma el dolor en la celebración de la vida. Es, claro, es darle la vuelta, ¿no? Claro, el calor del público, los coros al unísono de miles de personas, la entrega física
también de la banda. He visto a alguien del público gritar el We Are mientras se le caían unos Sí, lagrimones sí, y digo, sí, sí, sí. hombre, es que dan ganas de acercarte y darle un abrazo, de verdad. Estamos contigo, ¿no? Jolines. Bueno, pues brutal, me ha encantado. Eh, vaya estreno. Así que Songs Moments, brutal. Gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.